Libro de los Hechos, capítulo 4, los versos 34 y 35 dice: Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, hay una pregunta, y es si esta es la iglesia que es la continuación de la iglesia primitiva, porque ellos realizaban unas prácticas y nosotros hoy no las hacemos, siendo que la Biblia las registra. Para responder esta pregunta, habría que aclarar lo que es un principio y una práctica. Los principios son la base, el fundamento. Los principios no cambian. De ahí que los principios de esta iglesia son las enseñanzas de Cristo. Nuestra base, nuestro fundamento, es las doctrinas transmitidas por el Señor a través de su palabra. Esos principios no pueden cambiar. Ese es el fundamento. Pero lo que tiene que ver con las prácticas, que una práctica ya es la forma en que hacemos las cosas, esas sí cambian naturalmente. Cambian dependiendo de los tiempos, el contexto cultural y las épocas. No podemos pensar que hoy vamos a realizar los mismos principios con las mismas prácticas que se realizaban en aquella época. Hoy conservamos esos principios, pero las prácticas son distintas. Por ejemplo, encontramos aquí que los hermanos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Y ellos las vendían y de esa manera cubrían las necesidades de los hermanos. Y dice que por eso no habían necesitado. Todos estaban en una igualdad. Algunos dicen, así debe seguirse realizando, ya que eso es muy bueno. Quiero decirle, primero, eso no lo mandó el Señor. Fue una práctica que el principio allí sería el amor fraternal. Entonces los hermanos en el momento pues vieron e hicieron de esa manera. Vendían sus propiedades y la traían y cubrían las necesidades de los hermanos. Pero hay que dejar claro que primero el Señor no lo había establecido, y segundo, que esa práctica trajo más adelante unas consecuencias poco agradables. ¿Por qué? Porque usted sabe que al vender las cosas, las traían, se las gastaban, y entonces después hubo necesidad entre los hermanos, y necesidades mayores que las que ellos habían suplido. Pero esa práctica no la seguimos realizando, no la podemos realizar. Pero el principio del amor fraternal sí continúa, claro. Hoy hacemos obra social. Llega un hermano necesitado, recogemos entre los hermanos y cubrimos esa necesidad. Pero a ninguno le vamos a mandar hoy a que vendan sus propiedades para que se reúnan entre todos y las gasten. Antes, por el contrario, la Biblia nos manda a cuidar de las cosas que Dios nos ha dado. Así que esas prácticas pues no las realizamos hoy, pero los principios sí, el principio del amor fraternal sí. Ahora, la Biblia muestra principios, como ya lo dije antes, que eso no pueden cambiar. Por ejemplo, ¿qué se necesita para ser salvo? Los pasos para la salvación, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, el guardarse en santidad. Esas cosas, no importa el tiempo, no importa la época, no importa la cultura, permanecen, porque esa no es una práctica, es un principio. Entonces, esa es la razón por la que hoy las prácticas son diferentes, pero los principios son los mismos. Pero en cuanto a esa base, seguimos conservando lo que la Biblia mandó.
y lo que la Biblia o lo que el Señor establece a través de su palabra, porque eso no lo podemos mover. Recordemos que hoy estamos edificando, pero nuestra edificación tiene que estar sobre la misma base y el mismo fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, porque las bases y los fundamentos no se echan dos veces. Una construcción solo se le pone una base, un fundamento, y ahí en adelante sigue la construcción hasta que se acabe. Esta iglesia sigue predicando, sigue anunciando sobre las mismas bases y los mismos fundamentos. Dios les bendiga.